Bueno, muy buen día. Con este retraso de 10 minutos damos inicio al panel sobre las plataformas de sociedad civil, sobre empresas y derechos humanos, construyendo colaboración en América Latina para la rendición de cuentas. Un gusto con todos. Mi nombre es Lina Erazo, soy asesora global de democracia y el día de hoy les estaré moderando a nuestros invitados en este panel. Comentarles de manera inicial que los ejercicios de construcción de plataformas de sociedad civil han sido esfuerzos que han hecho muchas organizaciones en varios países de la región para llevar a cabo procesos de coordinación y poder hacer incidencia en los diseños de los planes nacionales de acción que se están desarrollando a lo largo de la región. Aquí, digamos que se ha buscado fortalecer la institucionalidad, tanto de las organizaciones que conforman estas plataformas, pero también el trabajo coordinado y la maximización y uso eficiente de los recursos. Asimismo, pues hay algunos retos que ya se han venido evidenciando, porque obviamente generar y construir este tipo de plataformas, pues con organizaciones que pueden tener características bastante diversas y además por las complejidades de los temas que se abordan en los diseños de estos planes, pues pueden generar también bastantes desafíos, más cuando estamos hablando de captura corporativa del Estado, la criminalización de la protesta, algunos momentos de incoherencia estatal en la aplicación de políticas públicas, entre otros. Entonces, este panel lo que busca hacer es una reflexión conjunta con múltiples sectores y a partir de varias experiencias que ya se han vivido en la región y que también están en construcción en algunos, para poder revisar si se pueden contribuir a la reducción de asimetrías de poder, al cierre de brechas de la participación y a la búsqueda de consensos en esos diseños de los planes. Entonces, voy a empezar presentando en primer lugar a el señor David Velasco Rondón. Él representa la plataforma de sociedad civil sobre empresas y derechos humanos del Perú y quiero preguntarle en primer lugar, pues por supuesto que nos cuente cómo ha sido esta experiencia de la plataforma en Perú y cuáles han sido las limitaciones y las ventajas en la conformación de esta plataforma, particularmente en la experiencia de su país, señor David. Entonces, adelante, recuerden por favor 5 minutos, porque estamos bien limitados de tiempo. Gracias. Mejor así, ¿no? Para que ya no tenga que cruzar y gritar. Claro. Bueno, buenos días a todas y todos. Saludarlos también a la organización, a las personas aquí presentes, compañeras, compañeros, y a todos ustedes. Efectivamente, representamos a la plataforma de la sociedad civil para empresas y derechos humanos de Perú, que ha sido, digamos, un esfuerzo múltiple, conjunto y grande de diferentes organizaciones de sociedad civil. Tenemos aproximadamente unos 4 años de constituido y, digamos, uno de los más importantes logros que hemos conseguido es conjuntamente con el Estado, la aprobación del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos por parte del gobierno peruano. Seguramente un plan con no pocas omisiones, como todo acto humano, ¿no es verdad? Pero que seguramente en el camino iremos subsanando conjuntamente las diferentes organizaciones que tenemos que ver con la construcción de este plan que tuvo como estrategia, entendemos, inicial, que sea de amplia participación de muchas organizaciones, no solamente de la plataforma, sino del sector empresarial, también de organizaciones sindicales y de otros sectores también en nuestro país. Y es una plataforma, la plataforma ha venido contribuyendo en la elaboración del plan que lo inició el gobierno peruano, el mismo que duró aproximadamente 1 año y medio, y donde, digamos, hemos podido verificar que efectivamente existen una serie de ventajas y desventajas también, ¿no es cierto? Cuando uno se organiza como plataforma, ¿no? Comenzaremos por el tema eventualmente de las eventuales desventajas que no necesariamente tienen que repetirse en todos los países, ¿no? Depende también de las formas y las idiosincrasias y reitero de las formas de trabajo de las organizaciones en cada país, ¿no?
Una de las cosas que podemos advertir que podría significar una desventaja es que se generen discusiones amplias, discusiones grandes, en el tiempo, amplias también, y que no necesariamente nos lleven a conclusiones concretas, porque como hay una gran participación por parte de organizaciones, esto podría contribuir a una situación como esta, ¿no? También cuando las plataformas son amplias, se pueden generar algunos procesos un poco más burocráticos y más lentos para la toma de decisiones. Entonces, eso es importante tenerlo presente para evitarlo, ¿no? La operatividad que tiene que ver con lo último que acabo de mencionar también se puede complejizar, ¿no? Cuando somos mayor cantidad, porque siempre la idea es recoger la posición de todos los que conformamos la plataforma, y a veces eso hace que la operatividad también se complejice. Y lo otro es que eso es algo no tan manejable, pero que lo podemos reducir a la menor expresión, es que no siempre todos los sectores de la sociedad civil pueden estar representados en la plataforma, ¿no? Entonces, digamos, puede haber algún sector, por ejemplo, LGTBI o sector de niños, ¿no? Que no tenga organizaciones que estén representando su plataforma de lucha, de desarrollo en estos temas, ¿no? Entonces, a pesar de los esfuerzos que se pueden generar desde la plataforma, a veces estas circunstancias se dan, ¿no? En cuanto a las desventajas, creo que una ventaja fundamental es que se puede obtener propuestas que luego se plantean hacia el Estado, por ejemplo, bastante consensuadas, porque al mismo tiempo el debate permite esa posibilidad de recoger diferentes posiciones y luego ir acercándolas para obtener una propuesta ya propia del colectivo, ¿no? Entonces, eso genera también al mismo tiempo legitimidad, porque recoge, ¿no? De alguna manera, tal vez no todas, pero parte de las propuestas de los diferentes sectores de organizaciones que forman parte de la plataforma. Sin duda, un mayor debate, casi siempre, genera mejor calidad también de propuestas. Mayor cantidad de personas que intervienen y de temas y de conocimiento permite la elaboración de propuestas unificadas de mejor calidad. El organizarse en plataformas también permite la posibilidad de poder, aunque parezca contradictorio con el tema de desventajas que planteaba, de organizarnos mejor. Porque si existe la disposición y la voluntad de las partes que conforman la plataforma, esta posibilidad de organización al trabajo interno puede mejorar sustancialmente. También, al constituirnos en plataforma, las organizaciones que la conforman pueden obtener información de diversos sectores en las que otras organizaciones no obtienen información, y compartirlas, y nos permite manejar mejor la información que nos permita plantear propuestas mejor elaboradas. Hablé ya de la legitimidad social, porque si se construye una plataforma que pretende, digamos, representar a la mayor parte de la sociedad civil, por ejemplo, en este tema, va adquiriendo mayor legitimidad social. Y sobre todo, una de las potencialidades y ventajas que nosotros hemos advertido como plataforma en Perú es que tenemos mejor y mayor capacidad de incidencia. Entonces, bueno, me están avisando que tengo ya solo un minuto, entonces para cerrar, decirles que justamente este es el punto en que la plataforma en Perú, nuestra, formamos parte de la plataforma, como Fe de Paz, digo, podemos resaltar, ¿no? Esa mayor y mejor capacidad de incidencia nos ha permitido incorporar algunos temas en el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que también nos permite avisorar un manejo adecuado en el tema por parte del Estado y de los diferentes sectores de la sociedad de nuestro país, e ir mejorando ese plan nacional al habernos legitimado, porque hemos participado en su proceso de construcción, que si mal no recuerdo duró como año y medio aproximadamente. Gracias. Muchísimas gracias, David. Ahorita seguramente que veremos un poquito de mayor detalle en el caso de la plataforma de Perú, también con la intervención del señor Miguel. Pero quisiera entonces seguir profundizando en el tema desde la perspectiva de las plataformas mismas, y les quiero presentar a la
compañera Ivette González, del Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en México, preguntarle qué es lo que se han encontrado ustedes como articulación de sociedad civil, incluso en comparación con lo que ya nos ha planteado David, esos desafíos y también como esas oportunidades que ustedes observan al conformarse de esa manera y contribuir al diseño del plan. Bienvenida. Gracias por invitarme a participar en este panel con todos ustedes y a quienes están aquí asistiendo. Pues nosotros somos una plataforma que se conformó en 2014 con la idea de avanzar la agenda de empresas y derechos humanos en México. Y por supuesto encuentro muchísimas coincidencias con Miguel, con el colega de Perú, de su plataforma. Nos enfrentamos a varios de los mismos retos. Uno de ellos, pues claro que fue desde entonces ser reconocidas como un interlocutor con los actores que están también trabajando en la agenda o que en su momento comenzaron a trabajar la agenda, como los públicos y los privados, y las instituciones de derechos humanos y los organismos, ¿no? Por otro lado, también pues transmitir que no somos como plataforma con 8 o 9 organizaciones de la sociedad civil con diferentes temáticas que maneja cada una y expertise muy específico, tanto en la temática como en la agenda de empresas y derechos humanos. Aún así, pues no somos representantes de toda la sociedad civil. Y pues para nosotros que las personas titulares de derechos estén sentadas en la mesa, sean consultadas, tengan su propia voz, pues es lo que empujamos. Es uno de nuestros mayores retos, hacer ver que no porque nosotras estemos sentadas se va a llegar a la sociedad civil que es tan diversa. Y por otro lado, otro de estos desafíos pues es el miedo que existe aún entre actores, el miedo al diálogo entre sociedad civil, sector privado, gobierno, para avanzar en esta agenda, para hablar de los temas incómodos de la agenda. Y esto también nos lleva a transmitir esta simetría de poder, ¿no?, que hay entre actores, que no porque estemos sentadas 2 representantes de asociaciones empresariales y 2 organizaciones de la sociedad civil quiere decir que estamos parejas. El nivel de poder es completamente diferente y pues se dificulta igualmente tener en cuenta que las problemáticas son diversas, que hay grupos distintos, que faltan los sindicatos, los grupos LGBTQ+, y otras organizaciones de derechos humanos, grupos de mujeres. Entonces, pues esto lo vemos con el trabajo del día a día, cuando estamos hablando de esta implementación de leyes, hablar de regulación, de indicadores de seguimiento, de monitoreo, pues es cuando se muestra un poco así, como que nos raspa un poco a todos los actores, pero sobre todo pues al sector empresarial, hay que decirlo, y que podamos discutir estos temas, ¿no? Que no nos quedemos solamente en la versión voluntaria, en la autorregulación empresarial, ¿no? Hacer llegar que, bueno, tenemos leyes existentes, pero necesitamos ver, analizarlas, reformarlas e implementarlas, porque muchas veces tenemos las leyes, pero no se cumplen. Y bueno, hablar de los temas nuevos que van surgiendo también como parte de esta agenda, ¿no? Como hablar ahora de la debida diligencia en derechos humanos, la responsabilidad jurídica corporativa. No sé si me quedo por aquí o hablo de desafíos. Me quedo un minutito y hablo de desafíos. Ah, bueno, no, ya hablé de desafíos. Voy a hablar de oportunidades, ¿no? Pues esta fortaleza que tenemos como organizaciones expertas pues sí nos da esta fuerza colectiva. Ya con el movimiento histórico que hemos tenido, hablando de estos temas, pues nos hace ser una referencia para los distintos sectores, para los organismos, para la oficina de la alta comisionada, en donde podemos discutir los temas y saben que parte de nuestros objetivos como plataforma es llevar toda esta información a más organizaciones, llevar talleres también sobre la agenda, sobre las herramientas existentes, para que las comunidades también conozcan la agenda
y tengan herramientas para su defensa cuando han resultado impactadas por la actividad empresarial, impactadas negativamente. Entonces, pues una de las oportunidades mayores que tenemos ahora es haber podido meter líneas de acción estratégicas en el Programa Nacional de Derechos Humanos en México sobre empresas y derechos humanos. Ahí tenemos una línea también que habla sobre la debida diligencia empresarial o en la actividad empresarial pública, privada y mixta. Entonces, pues seguiremos trabajando en el tema y si hay más oportunidad, expando estas oportunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, ahora quisiera darle la palabra a Sofía Jarrín, representante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador. Frente a esto que ya nos han compartido desde Perú y desde México, ¿cómo ha sido el proceso de participación en el diseño del Plan Nacional de Acción en el caso de Ecuador? Y digamos, ¿qué asuntos también de desafíos nos puedes tú compartir, siendo esta alianza, digamos, tan reciente, de tan reciente conformación? Entonces, ¿qué nos puedes compartir? E incluso un poco ampliando esto que nos compartían en el día 1, la persona representante del Estado del Ecuador y de cómo va ese camino del diseño del plan. Bueno, buenos días con todos, todas. Qué gusto saludarles y poder encontrarnos acá a discutir cómo desde la sociedad civil, el estado de las empresas, tratamos de mejorar el contexto de los derechos humanos. A ver, yo creería que a diferencia del caso de Perú y México, la realidad de la formulación del plan de acción nacional es bastante distinta en Ecuador, primero contando de que todavía no existe un proceso participativo. Hay que puntualizar eso. Existe una intención de generar un plan que de acuerdo al Estado ecuatoriano y lo que comentó la señora Ordóñez el primer día de Cancillería es que sí ha habido un pronunciamiento de esta voluntad, mas no existe un proceso como tal. Hay la constitución de una hoja de ruta, efectivamente, que se nos ha presentado, y la iniciativa de establecer una página web para de alguna forma como ampliar el conocimiento del proceso, así como también la intención que se acogió dentro de las discusiones de generar una línea de base. Ahora, hay ciertas cosas que debemos puntualizar. Si bien esta intención se generó desde el 2020, este proceso ha sido bastante tortuoso y las invitaciones a la sociedad civil o una plataforma como tal no existe. No existe. Se nos ha invitado a la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Nosotros somos 14 organizaciones que surgen en el contexto del paro nacional de 2019 para monitorear los derechos humanos en Ecuador y nos hemos convertido en una plataforma que se permite de alguna forma exteriorizar ante el bloqueo que existe a nivel nacional e internacional lo que ocurre en Ecuador. Ante esa representación ineludible, sobre todo además con una colaboración bastante estrecha con la representación del Alto Comisionado en Ecuador, tomando en cuenta que nosotros no tenemos oficina, dado que el Estado ecuatoriano no ha invitado al Alto Comisionado a tener y posicionar una oficina y que escasamente tienen 2 personas para atender todos los temas. Sin embargo, quienes han motivado e impulsado el proceso de creación del plan de acción es el Alto Comisionado, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las problemáticas que nosotros hemos visto? Cuando se plantea y se dice que lo público objetivo hacia la participación involucra desde la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, pueblos y nacionalidades, sindicatos, esto no ocurre. De hecho, cuando participamos en los talleres, que han sido 2, no varios, como dijo la señora ayer, nos han pedido que seamos la coordinadora y yo, que soy la que maneja los temas de empresas y derechos humanos en la alianza. No hay una participación amplia. Sindicatos, ni de casualidad, pueblos y nacionalidades, mucho menos, porque todavía estamos en la fase de diseño,
¿sí? Ahora, cuando planteamos un tema de participación, solamente se ha pensado hacerlo como en gobierno en línea, aunque se ha demostrado que las brechas tecnológicas en el país y donde están los verdaderos afectados y afectadas están en el área rural, donde no existe conectividad. Y como les comentaba, sí, después de mucha insistencia se logró aceptar lo de la línea base, porque además existen experiencias previas de nuestros compañeros y compañeras de otros países y con los que colaboramos, pero sin embargo eso simplemente se ha quedado en la intención de hacerlo. De hecho, nos plantearon que no existen los recursos económicos, aunque la cotización de la representación del alto comisionado es que son $80,000, a lo cual nos han pedido o que la realicemos nosotros o que se dé una contribución económica, pero en eso se demuestra la voluntad política del Estado ecuatoriano de avanzar en este proceso. Entonces, dentro de eso, como tener claramente en lo que estamos, de hecho, participamos activamente en el diseño de la página web, no es que hemos cedido nuestra posibilidad de incidir en la política pública, de hecho, seguimos siendo parte del espacio, pero la última reunión fue a principios de diciembre de 2021. Desde ahí no hemos tenido ninguna otra convocatoria y realmente tampoco vemos que existe la apertura de consolidar un espacio democrático, abierto y de acuerdo a las realidades de la sociedad civil y sobre todo de las víctimas que son parte de todo este contexto y sobre todo de una realidad de abusos corporativos bastante preocupante en Ecuador. Muchísimas gracias. Como vemos, hay un contraste frente a la experiencia, por ejemplo, en el caso de Perú, con lo que ha empezado a pasar en el caso de Ecuador. Aquí también, y como parte ustedes vieron del objetivo de este diálogo, es poder tener esas lecciones aprendidas y seguramente que las organizaciones y la plataforma o la alianza en el caso de Ecuador puede justamente fortalecer esos aliados que saben cómo también hacer que se muevan, se desaten esos nudos, ¿no? Que se pueden estar presentando en este contexto. Quisiera entonces, para la siguiente parte, presentarles primero al señor Alberto Echavarría, vicepresidente de Asuntos Legales y Sociales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y preguntarle que, digamos, luego de lo que ha escuchado con estos tres ejemplos de las plataformas de sociedad civil, ¿cuáles son las condiciones que desde el sector empresarial y privado consideran ustedes que obstaculiza una adecuada interacción entre las organizaciones de sociedad civil y en este caso con el sector empresarial? Y cómo entonces estas plataformas o estas iniciativas pueden de alguna manera también ayudar a desatar esos nudos y esos obstáculos. Bienvenido. Muchas gracias, Lina, y muy complacido de compartir este panel con una visión desde la perspectiva empresarial. La construcción de tejido social y la construcción de políticas públicas, por supuesto, debe integrar a todos los segmentos de la sociedad. Es importante entender la manera como uno lleva a tener espacios para esas deliberaciones. Ha habido tradicionalmente institucionalidad que representa el propósito o las ideas que se expresan en una sociedad. Son los partidos políticos por esencia, los que finalmente a través de sus estructuras llegan a los niveles de base y finalmente los ascienden a la construcción de las discusiones en los órganos institucionales que tiene una democracia en su conjunto. El proceso de evolucionar hacia la concepción de la sociedad civil bajo una forma organizada en otros tipos de elementos, por supuesto es relevante y muy importante, pero al mismo tiempo necesita tener elementos de diálogo que permitan crear confianza. Y cuando uno parte de supuestos en los que trata de considerar como enemigo al contrario, dificulta el proceso de entrada. Y yo, por ejemplo, en este panel veo expresiones que se han manifestado como, por ejemplo, la captura corporativa del Estado. Entonces hay una estigmatización de entrada al sector empresarial, considerándolo que tiene capturado el Estado.
¿De qué manera va a acercar uno a un diálogo cuando de entrada lo cataloga de esa manera? O cuando uno dice la criminalización de la protesta. ¿De qué manera va a acercar uno a las autoridades públicas simplemente considerando que cuando se protesta se está criminalizando? Yo soy miembro del Comité de Libertad Sindical en la OIT, donde analizamos mucho el tema de la huelga. Y hemos tenido como lineamiento de conjunto que la huelga no es un derecho absoluto, tiene límites. Y la protesta hace parte de la huelga, tiene límites. Entonces, cuando uno concibe los espacios entendiendo las limitaciones que en el ejercicio de las libertades pregona, de esa manera también construye confianza con el interlocutor. También el hecho de considerar incoherencia de las políticas públicas. ¿Incoherencia frente a qué? Porque las políticas pueden ser coherentes, no necesariamente uno las puede compartir. Hay diferenciación en relación con el pensamiento y eso es lo que uno tiene que construir. Yo creería que hay un proceso muy grande de ir generando una relación de entendimiento para una comprensión de la construcción de política pública. En Colombia hemos vivido en los últimos años un ejercicio maravilloso y es cómo en muchas diferencias, a través de la construcción de un proceso de paz, hemos tenido interlocución con organizaciones que ni siquiera están reconocidas, porque desconocen la estructura institucional del Estado, pero tienen legitimidad para hablar desde la perspectiva de lo que aspiran y quieren. Y esa forma tan amplia y tan diversa de entender las diferencias es lo que permite paulatinamente ir generando esas relaciones de confianza. La mejor manera, y particularmente la que construye o la que sostiene una paz, es el diálogo social. Y la forma de instrumentalizarlo puede ser de múltiples maneras. El mundo empresarial, desde las grandes corporaciones que trascienden las fronteras de las naciones, pues tiene más capacidad estructural para ese tipo de relacionamientos. Pero ya decía yo en otro foro, en este mismo evento, que las empresas son de distintas naturalezas y que la gran mayoría de las empresas son muy pequeñas y que dedican su actividad por las personas que las inician a un frente que es buscar retornar una inversión con un menor corto plazo para efectos de que le genere un dividendo, un beneficio económico, pero que se traduce también en beneficios sociales. Y muchas de esas personas están en la cotidianidad conviviendo y construyen a través de ese diálogo mejores relaciones de entendimiento, no estructuras muy establecidas para el efecto, porque no tienen la capacidad ni el conocimiento para poderlo hacer. Yo vuelvo entonces a un planteamiento. No desconozcamos las estructuras institucionales que tenemos en los estados. Sepámoslas utilizar. Hagamos un ejercicio propositivo. Es otra invitación muy grande para una construcción de un diálogo. He escuchado en estos eventos manifestaciones supremamente negativas, que las entiendo desde la perspectiva de las carencias de espacio o de cumplimiento o de atención a necesidades. Es entendible, pero hay que llevarla con un espacio de propuesta a la manera como cambiarla. Porque cuando uno propone alternativas, a través de ellas es que logra unas estructuras específicas de cumplimiento. Creo que dejo ahí para hablar de elementos críticos, pero igualmente elementos propositivos. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. En ese mismo sentido, quisiera presentarles al señor Miguel Huerta, el coordinador del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos del MINJUS de Perú. Y también
justamente en el marco de la construcción de este plan y los obstáculos que desde el Estado ustedes observaban para poder realmente interactuar adecuadamente con la sociedad civil, ¿cómo hicieron ustedes justamente para desatar esos nudos y interactuar con esta experiencia que ahora, digamos, estamos conociendo y que está difundiéndose de manera bastante amplia en la región? Adelante, por favor. Muchas gracias a todas y todos. Primero, transmitir el saludo de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, donde se encuentra la implementación del Plan Nacional de Acción, que actualmente está a mi cargo en la Coordinación General que estoy ahora asumiendo. Indicar, tomando en cuenta lo mencionado inicialmente por David, que el proceso de diálogo en el caso peruano fue bastante largo y amplio. Tomó aproximadamente 2 años el proceso de formulación del Plan Nacional de Acción en Perú. Y esto implicó una etapa inicial de la formulación de lo que son la línea de base y diagnósticos. Se seleccionaron hasta 23 temas que fueron objeto de análisis, y ahí agradecer el aporte de la academia, por ejemplo, en la construcción de esos análisis que se realizaron en distintas temáticas, hidrocarburos, minería, tema de trabajo infantil, mujer, migrantes, en fin, se abordaron distintos temas, y temas sensibles, como el de conflictividad social, el tema de uso de la fuerza, que son, por lo menos en Perú, aspectos sensibles vinculados al impacto que tienen las actividades empresariales, ¿no? Entonces, esto refleja un proceso bastante significativo que se tuvo en el proceso de construcción de nuestro Plan Nacional de Acción, y en la cual hubo un papel muy activo de la plataforma de sociedad civil. Sí, la pregunta es de obstáculos, ahí voy luego, pero quisiera destacar eso. ¿Por qué? Porque se generó un espacio de diálogo que se denominó la mesa multiactor, que fue aquel que permitió la intervención de organizaciones de sociedad civil, de pueblos indígenas, de sindicatos, de los grupos empresariales principales del Perú, la CONFIER, la Sociedad Nacional de Minería, entre otros. Jenny Bento, acá es presidente del Comité de Derechos Humanos de la CONFIER y está asistiendo ahora a este foro, y ella participaba del proceso, entre otros actores. También, obviamente, de las entidades estatales, pero también, y es importante señalar, de la cooperación internacional y organizaciones internacionales, que también participaron en el proceso de construcción del plan. Y se hicieron una serie de, no solo talleres, sino reuniones bilaterales, se constituyeron mesas especializadas por situaciones de personas en situación de vulnerabilidad, en las cuales se discutieron estos diagnósticos. Entonces, se generaron distintos espacios de diálogo, y también se llevaron a cabo talleres descentralizados, para que no se focalice solo en la ciudad capital. Bueno, ustedes saben que Perú tiene un centralismo muy elevado, ¿no? Lima concentra el mayor número de la actividad empresarial, comercial, política, ¿no? Pero en el proceso de construcción del plan se llevaron a cabo estas jornadas, talleres descentralizadas, que fueron alrededor de 22, y que se aplicaron y se desarrollaron en 16 regiones del país, ¿no? Entonces, para mostrar, digamos, que se hizo el esfuerzo de un proceso de construcción bastante amplio, ¿no? Actualmente nosotros tenemos dentro de nuestra mesa multiactor 54 organizaciones, entre ellas de sociedad civil, de pueblos indígenas, del pueblo afroperuano y de sindicatos, que están activos dentro de nuestra mesa multiactor. Quiero detallar, y ahí va la observación que se me hacía, o la consulta que se me hacía en el obstáculo, para luego desarrollar ese punto que estoy refiriendo. Es que un factor que afecta a una adecuada interacción es la desconfianza que pueda presentarse entre los distintos actores intervinientes en los espacios multiactores. Y precisamente frente a ese nivel de desconfianza, pieza clave es que se promueva mecanismos de una participación activa y transparente dentro de los espacios multiactor.
Y en ese camino ahora estamos nosotros, porque a la mesa multiactor que se gestó en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción, que en su momento tuvo 132 actores y ahora son 149 actores los que están presentes, se suman otros espacios que estamos promoviendo, como el Comité Multiactor, el Grupo de Trabajo de Poder Ejecutivo, que estuvo presente anteriormente y que se está fortaleciendo ahora, y se han estatuido 2 nuevos grupos, que son grupos técnicos, en asuntos laborales y en el tema de pueblos indígenas. En el de asuntos laborales están representados los 4 principales sindicatos nacionales del Perú. Además, obviamente, del Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional del Trabajo, que son parte de este grupo técnico que va a ver los aspectos de asuntos laborales que están comprendidos dentro del Plan Nacional de Acción. Y en el caso del grupo técnico de pueblos indígenas, se está gestando ese espacio para la participación de las organizaciones de pueblos indígenas, para abordar los ejes temáticos especialmente considerados dentro del Plan Nacional de Acción que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, estamos fortaleciendo esos espacios multiactor para poder generar una dinámica de interacción entre los distintos actores, porque lo que queremos es revertir ese nivel de desconfianza que es el que obstaculiza poder avanzar, sea en el proceso de elaboración y en el caso nuestro en el proceso de implementación, que es el reto enorme que nosotros estamos llevando a cabo. Y pieza clave de este conjunto que le he mencionado, de 54 organizaciones de sociedad civil en total, de las cuales 49 son organizaciones vinculadas a ONGs principalmente, la plataforma es la que reúne al mayor número de estas organizaciones. Y como ya David lo ha mencionado, y yo lo recalco, el papel que ha jugado la plataforma ha sido sustancial en la formulación del Plan Nacional de Acción. Y lo que queremos como Estado, porque estoy hablando en nombre de la Coordinación General, que ahora está a mi cargo, es que esa presencia activa se mantenga y, si es posible, se fortalezca ahora que estamos en la fase de implementación del Plan Nacional de Acción. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar la legitimidad del proceso peruano. En distintos espacios, distintos especialistas, como Dante Pérez, por ejemplo, que ha sido miembro del grupo de trabajo, ha destacado el proceso peruano en la formulación del Plan Nacional de Acción. Pero él ha señalado también un reto enorme. Una cosa es el proceso de construcción del plan, otra es el proceso de implementación. Y ahí se ve efectivamente cuánto se puede avanzar realmente en ello. Y eso es lo que nosotros queremos. Y quiero cerrar mi intervención porque ya se me pasó el límite, que estamos ahora entrando a la fase de descentralización de nuestro Plan Nacional de Acción en el segundo semestre del año, y estamos convocando a la plataforma de sociedad civil para que se sume a este esfuerzo con nosotros, con los grupos empresariales y otros actores claves para poder llevar nuestro Plan Nacional de Acción a nivel de las regiones. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Efectivamente, aquí podemos observar que el asunto no solo de la interacción y la participación de sociedad civil, sino de la voluntad política que expresen los actores desde el Estado es el que puede facilitar justamente el crear esas confianzas y el tener como los espacios en los que la sociedad civil, las comunidades, las personas que se han visto afectadas por el no cumplimiento de parte de las empresas, en muchos casos, y las acciones de violaciones de derechos humanos, pues es fundamental, ¿no? Aquí observamos cómo entonces este proceso efectivamente ha tomado bastante tiempo en el caso, digamos, de Perú, y que creo que es interesante compartirlo con Ecuador, ¿no? Y de cómo se requieren otros elementos, no solamente de decir que, no sé, 2 personas pueden estar en X mesa y nada más, sino realmente tener esa apertura y esa voluntad. Entonces, aquí quería solamente hacer una pregunta que quería que los compañeros de las plataformas, las compañeras de las plataformas lo respondieran así como muy rápido, para poder abrir el espacio a comentarios de las personas que están en el público, y es que si ustedes consideran que es posible construir una plataforma latinoamericana como de carácter regional de la sociedad civil, y si ustedes sienten que cumpliría algún tipo de función
o en el estado, en el momento en el que ustedes se encuentran y los procesos que tienen a nivel nacional, pues no la ven pertinente. Quisiera escucharles, pero ahí sí quisiera pedirles como muy puntual, como cosas de un minuto para poder abrir. Entonces, David. Gracias. Bueno, entonces voy a tratar de ser puntual y si me permite la moderación, utilizar unos segundos para hacer otras puntualizaciones también. Bueno, ¿es posible? Yo creo que sí. Hay una expresión de diferentes personas de diferentes países, compañeras, compañeros, que han expresado su intención, voluntad y consideran la necesidad de crear una plataforma regional. Y claro, el objetivo sería justamente, no necesariamente, como dice la pregunta, la conducta en el ámbito de la conducta empresarial responsable, sino para tratar de buscar el cumplimiento en los términos y en el contexto de debida diligencia por parte de las empresas, ¿no? Ese sería el objetivo principal de trabajo. Lo otro, yo quisiera hacer algunas precisiones, lo más breve posible, es que cuando uno utiliza un dato objetivo de la realidad, lo tiene que llamar por su nombre. Si es un aspecto positivo, lo tengo que decir que es positivo. Si es un aspecto negativo, lo tengo que decir que es negativo, ¿no es cierto? La criminalización de la protesta social no es gratuita, muchas veces promovida por malos funcionarios públicos y otras veces promovida por las empresas. En el Perú, no sé si en otros países, hay una particular acción e instrumentalización del Ministerio Público, que es el que tiene la titularidad de la acción penal, el que persigue el delito. ¿Y sabe a qué niveles han llegado? Que cuando los dirigentes, para una protesta, anuncian la protesta, la fiscalía inmediatamente los notifica y les dice, cuidado, ustedes van a protestar, les vamos a abrir proceso. ¿Qué significa eso? ¿No es acaso limitar la posibilidad de la libertad de expresión y de la legítima protesta social que en nuestro país está constitucionalizada por resoluciones del Tribunal Constitucional y en el sistema interamericano por resoluciones de la Corte Interamericana? Y entonces, ¿cómo le tenemos que llamar? Criminalización de la protesta social, es un nombre. ¿Eso nos hace a nosotros acudir a las instancias de diálogo con prejuicios? De ninguna manera, sino que tenemos que tener el dato concreto y específico. Y sobre el tema del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos en Perú, todos los temas que han sido tratados en borrador, nosotros hemos aportado como plataforma, en todos los temas, niños, gremial, sindicatos, LGTBI, en todos los temas, y los hemos puesto por escrito. No es que desde el Estado se promovió esa participación en esos momentos, pero tampoco nos la negaron y recibieron nuestros aportes. No han sido incorporados todos, está bien, pues no tenemos que pretender que todos se incorporen, ¿no? Pero va a haber un proceso de incorporación. Entonces, por ejemplo, criticamos que no hay una perspectiva de género, criticamos que no hay una perspectiva, digamos, intercultural, pero sobre todo criticamos el tema de que no ha tratado y menos resuelto el tema de las asimetrías de poder. Gracias, disculpe. Gracias. Sobre la creación de plataformas, puede ser una forma muy útil de abordar las problemáticas que vemos en la región. Coincido con el compañero y fortalezco lo que ha dicho. Inclusive basta con mirar el informe de mayo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar el fenómeno y ver cuántos asesinatos ha habido en varios países de la región. Y por otro lado, también pues puntualizar que el decir que las empresas violan derechos humanos así es erróneo, es incorrecto. Esa no es la forma de presentarlo desde los principios rectores, desde la Agenda de Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Lo sabemos, la forma de demostrarlo es haciendo evaluaciones de impacto en derechos humanos. Basta con mirar principios rectores 17 al 21 para referirse a esto, que tiene que ver con la implementación de procesos de debida diligencia, ¿no? En derechos humanos y ambiental. Y decir que pues es una estigmatización mirar a la captura corporativa o decir que el sector privado captura a los estados, es un fenómeno que ocurre, hay que llamarlo por su nombre, no decimos todas lo hacen en todo momento, no, es un fenómeno que ocurre en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, y hay que abordarlo. Puede ser de ayuda también tener una plataforma regional que nos ayude a fortalecer pues este lenguaje, ¿no? En cómo se implementa, cómo se utiliza, cómo lo podemos utilizar todos los sectores para trabajar sobre ello, para ver entre nosotros, entre el diálogo multiactor, entre el diálogo entre sectores y actores,
cómo abordar estas problemáticas existentes que nos permiten entonces tener todavía esta desconfianza mucho mayor. Desde la sociedad civil, desde el Grupo Focal de México, siempre estamos dispuestas a sentarnos en la mesa, conversar, dialogar, seguir observando procesos con gobierno, con empresas, con organismos, ¿no? Porque lo que queremos es poder avanzar en la agenda, poder tener prevención de los daños en derechos humanos y reparación de los existentes, ¿no? Gracias. A ver, creo que sobre la posibilidad, yo creo que no solamente debería ser una posibilidad, sino un elemento urgente. La situación de derechos humanos en la región, y creo que existe muchísima evidencia, no creo que es un tema de lenguaje, es un tema de una realidad que no se puede ocultar. Somos la región más peligrosa para ejercer el rol de personas de derechos humanos. De hecho, y los países punteros son Colombia y Brasil en Sudamérica, y no es un tema de uso negativo del lenguaje, sino que es algo que nos atraviesa. Y la evidencia no es un tema de manejo de información, sino estadística. Entonces, ante eso es ineludible crear estrategias para poder atender eso. Y es necesario ejercer una mayor participación de la sociedad civil en la región. Por lo tanto, el poder crear una plataforma es algo urgente. Es algo urgente porque existen varios procesos en marcha, como es el aterrizaje de las varias políticas o marcos legales que puedan, justamente lo que planteaba el señor de Perú, la implementación de principios rectores u otras normas de garantía, ya sea Escazú y otros parámetros de protección, pero esta plataforma tiene que ser independiente. No podría ser anclada necesariamente a estos procesos de articulación desde los estados, dado que tiene que tener una coherencia desde la sociedad civil, así como existen los espacios propios para empresas, los espacios propios para el Estado. Y dentro de esa perspectiva, además del aterrizaje de principios rectores, yo creo que un elemento emergente que ha surgido dentro de esta discusión es, por ejemplo, lo tortuoso que está avanzando la negociación del tratado vinculante de empresas y derechos humanos, y que vemos que los límites que tienen los principios rectores pueden resolverse dentro de este instrumento, que además también plantea justamente la supremacía de los derechos humanos y la responsabilidad y la obligatoriedad de las empresas para poder protegerlos y respetarlos. Muchísimas gracias. Creo que todavía, si no estoy mal, todavía tenemos tiempo, ¿cierto? Entonces, si hay comentarios o preguntas, les pediría 3 personas que nos puedan intervenir. Sí, por favor. 2, 3, listo. Sí, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Mi nombre es Pablo Gargiulo, soy abogado de Argentina, de una organización que se llama Andes, una organización de la sociedad civil, y tengo algunas preguntas para los panelistas, los y las panelistas. Una de ellas para quienes hablaron acerca de las plataformas, el uso de la plataforma, la administración de la plataforma y demás. Quería consultarles si han incorporado a esa gestión y a la información que comparten a través de ellas, cuestiones vinculadas al litigio. Por ejemplo, nosotros desde nuestra organización estamos tratando de impulsar una idea de colaboración internacional a través de amicus curiae, ¿sí? Amigos del tribunal, es decir, presentarnos como organizaciones en litigios que presentan otras organizaciones, ya sea ante los tribunales constitucionales locales o ante la Corte o la Comisión Interamericana. La consulta es si esa forma de colaboración o de participación la han pensado, consideran que podría ser útil, digamos, incluirla dentro de la plataforma como una forma de colaboración entre diferentes actores o diferentes organizaciones a nivel regional. Esa sería una pregunta. La otra pregunta es para el señor Huerta, y es si el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos ha incluido alguna, digamos, expresión respecto a algún compromiso entre todos los actores involucrados respecto al trabajo digno o al trabajo decente, y a qué se entiende por eso dentro de ese plan de acción. Y por último, una consulta al señor Echeverría,
Quería consultarle acerca de lo siguiente. En Argentina y en la región donde yo trabajo, hemos tenido un problema relativamente reciente acerca de una situación de trabajo esclavo. Había una serie de productores de limón. El limón es un producto que mayormente se exporta, ¿sí? No, por supuesto que también se deja algo para el consumo interno, los peores, los más lindos se importan, como siempre. Y bueno, entonces tratábamos, ¿no?, como de formularlos algún tipo de estrategia en torno a cómo afrontar esa situación, ¿no? Había personas, digamos, cosechadores de limones que estaban en muy, muy malas condiciones. Una de ellas, por supuesto, es litigar caso por caso, es decir, cada vez que esta situación ocurre, bueno, llevar esa situación ante la justicia y bueno, ver cómo se resuelve. Con el inconveniente que estos casos son muy difíciles de judicializar porque casi nunca se denuncian, es decir, los trabajadores que están en esta situación muy pocas veces son capaces de acudir a la justicia para expresar la situación por la cual están atravesando, ¿no? Y muchas veces además cuentan incluso hasta con cierta mirada cómplice del sindicalismo que en vez de, digamos, cuidar efectivamente a sus trabajadores, muchas veces no lo hace. Entonces, una de las estrategias posibles era decir, bueno, para evitar esta situación de un modo más global, y teniendo en cuenta que el limón se exporta, bueno, hablemos con las personas que compren esos limones y le digamos a estas empresas que trabajan de esta manera y tienen trabajo esclavo, no le compren limón, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, que en Colombia, he escuchado en otros foros, referidos a, creo que estaba la alcaldesa de Antioquia, que hay como un sello gubernamental de derechos humanos, ¿no? Creo que vinculado a la producción de café, donde de alguna manera entiendo yo, se asegura que esa producción de café, bueno, justamente no emplea esto. Entonces, mi pregunta para el señor representante de la empresa es, ¿qué opinan desde las empresas de este tipo de prácticas? Si consideran que está bien o está mal, si les resulta útil o no, esta cuestión de evitar que se compre a quienes hacen las cosas mal y promover que le compren a quienes hacen las cosas bien, por decirlo de alguna manera. Gracias. En términos prácticos. Bueno, yo solo quisiera plantear que me atrevo a decir que las organizaciones de la sociedad civil en la región tenemos claro que los diálogos no se realizan en espacios etéreos, sino dentro de realidades concretas. Entonces, por esa razón es que insistimos en que un diálogo efectivo debe también partir del ejercicio de los derechos a la verdad y a la justicia. O sea, no se puede hacer diálogos efectivos donde hay impunidad para unos actores y donde hay una desigualdad en las relaciones entre actores. Quisiera poner el caso concreto de Guatemala, cuando desde la sociedad civil hablamos de la captura corporativa en Guatemala, también contamos con estudios para hablar de eso. Me puedo referir a un estudio académico que tomó casi 300,000 licitaciones realizadas entre 2004 y 2017 durante 4 gobiernos diferentes, y que tiene datos que demuestran la existencia de una economía de captura que beneficia a un pequeño grupo empresarial que incluso actúa deslealmente con sus pares. Entonces, de cara a esto, pienso que la información también es muy importante para tener un diálogo efectivo. Y por eso quisiera preguntar a Ivette, ¿cómo ve la posibilidad de una construcción de plataforma regional en América Latina para abordar las problemáticas que se dan alrededor de las empresas y los derechos humanos, que incluya el intercambio, el mejor intercambio de información sobre lo que está ocurriendo en nuestros diferentes países? Muchas gracias. Vale, gracias. Sí, vamos ya cerrando contigo. Sí, rápido, un minuto. Abel Gilbonio, coordinador de la plataforma Sociedad Civil sobre Empresa de Derechos Humanos de Perú. Y bueno, solamente decir que los espacios de diálogo multiactor son es un espacio de constante crítica, de constante disputa de narrativas, de constante tensiones. O sea, aquí estamos sentados porque estamos creyendo que es importante el diálogo de manera central, fundamental,
pero los espacios de diálogo multiactor debatimos, en el caso peruano hemos debatido desde el comienzo, desde cómo se construyó la metodología, no estábamos de acuerdo y hemos planteado críticas muy duras a la metodología de cómo se iba a construir ese plan. Hemos planteado críticas muy duras a la narrativa de negación de que había vulneración de derechos humanos en los diagnósticos por parte de diferentes sectores empresariales en las primeras propuestas de borrador. Hemos planteado ahora críticas fuertes a la metodología planteada para la implementación del Plan Nacional. Entonces, simplemente para aclarar, los espacios de diálogo multiactor no son espacios, como se dice, donde nos encontramos y nos abrazamos todos, sino que los espacios de diálogo multiactor son espacios que nos permiten a las organizaciones de sociedad civil que acompañamos procesos de vulneración de derechos humanos por los sectores empresariales, llevar esa situación concreta a ese plan, logrando indicadores que favorezcan a mejorar los estándares de derechos humanos, ¿no? Eso simplemente para aclarar el tema de los espacios de diálogo multiactor. Gracias. Gracias. El señor está viendo el valor. Y con usted cerramos. Buenos días a todos. Básicamente la idea era el hecho de poder tener la oportunidad de poder presentar de que nosotros en la Argentina estamos trabajando también la construcción de la plataforma. En el año 19 comenzamos la primera reunión, fue una reunión bastante auspiciosa en el sentido que tuvo un eco bastante favorable de muchas organizaciones, tanto de sociedad civil como sindicales, pero que desgraciadamente el tema de la pandemia impidió de que el plan que teníamos previsto de poder concretar esto por el año 20 se pudiera realizar. De manera que hemos vuelto a tomar la iniciativa y estamos en el proceso de armar una plataforma argentina de derechos humanos y empresas. Somos un grupo de entidades, aproximadamente somos 16 organizaciones, con lo cual hemos tenido los diálogos iniciales, y que me interesa saber con el propósito de que en su momento podamos conversar. Esta iniciativa de una plataforma latinoamericana que creo que sería un salto cualitativo en la posibilidad de poder incidir auspiciosamente en lo que significa la posibilidad de garantizar de que por fin defendamos realmente una democracia que está efectivamente asediada por el poder corporativo. Creo que cuando hablamos básicamente de la captura corporativa, estamos más que nada defendiendo la democracia. Una democracia que está realmente en ciernes de peligro y que no es una denuncia que estamos haciendo nosotros, esto viene de lejos. Yo diría que ya en la década del 50 el expresidente Eisenhower advertía en Estados Unidos sobre el poder militar industrial y la posibilidad de que estas grandes corporaciones fabricantes de armamentos pudieran estar copando el poder norteamericano. Y estamos hablando de Estados Unidos en la década del 50. De ahí en más, la historia está repleta de distintas anécdotas, para llamarlo de una forma simpática, anécdotas de las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en el mundo, en gran parte auspiciadas por este complejo militar industrial, que en última instancia se fue favorecido con ello. Digamos, de una forma extrema en última instancia, pero todo el escenario nuestro está lleno de iniciativas en las cuales claramente se pone manifiesto el poder corporativo y el riesgo que pone a la democracia. Entonces, es en defensa de la democracia que estamos intentando en última instancia construir esta plataforma, básicamente con ese propósito. Muchas gracias. Gracias. Listo, entonces quisiera pasarle la palabra entonces a nuestros panelistas para que puedan cerrar y dar respuesta a varias de las preguntas, entonces, y ya pueden también hacer su conclusión. Bueno, la pregunta tuya sobre el tema de la incorporación del litigio estratégico. Bueno, en Ecuador realmente el litigio hacia empresas no se ha explorado tanto. Sí se ha dado en torno al caso emblemático de Texaco Chevron y en este caso creo que hemos podido evidenciar cómo la arquitectura del sistema comercial, el exmercatorio, ha impedido que exista acceso a la justicia porque los tribunales nacionales que han dictado sentencia contra las empresas finalmente terminan cediendo este tipo de decisiones que está dentro de nuestra jurisdicción en los tribunales de arbitraje internacional. Lamentablemente, en este sentido, en Ecuador, las circunstancias es que, si bien se ha hecho mucha crítica y se avanzó con la intención del tratado vinculante, nuevamente somos parte de esos tribunales y se incluyó nuevamente al Ecuador en el CIADI, que es inconstitucional, entonces por ahí va como dicta la política, ¿no? Para nosotros sí sería fundamental el poder contar con más herramientas y de hecho apostar por un plan que dé alguna directriz, por lo menos un camino, y sin duda seguir apostando a los espacios internacionales para poder fortalecer y combatir estos esquemas de impunidad. Gracias.
rápidamente, y ya para no repetir lo que dijo ella, voy a responder la pregunta de Anabela. Me parece que una plataforma regional de sociedad civil puede ser un ejercicio muy interesante, que se puede probar, que puede ser un espacio de intercambio en donde podamos ver estos retos y estos desafíos desde todas las plataformas para seguir avanzando en esta agenda e inclusive compartir, bueno, oportunidades donde las haya para fortalecernos, para poder identificar estas brechas que hay o que hemos mencionado por acá, para tener un diálogo sustantivo, para fortalecer también estos foros que hemos identificado también que hay algunas cositas en donde se podría mejorar, en donde podríamos tener mayor participación, mayores espacios, donde discutir este tipo de temas con apertura desde cada uno de los diferentes actores y en todas sus diversidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la pregunta que me formula directamente, y voy a atreverme, además, a lo que me pregunta, hacerle referencia a la utilización de la microscuria como mecanismo de intervención judicial. Claro, es un mecanismo establecido y además de enorme importancia, con el cual uno puede impulsar, pues, los propósitos que distintos intereses de la sociedad se pueden expresar. Hay particularmente mecanismos como las acciones colectivas, que representan igualmente los intereses de unos segmentos, aunque no necesariamente representados todos, y con eso empiezo a darle también respuesta a la particularidad que me pregunta sobre los cosechadores en Argentina de limón. Hay acciones populares o hay acciones de grupo en el que uno representa a un interés, aunque no estén todos, e inclusive con la posibilidad de que durante los mismos parte del proceso se pueda involucrar a nuevos interesados. De modo que ese es un camino adicional a la microscuria que plantean, y la posibilidad de que estén establecidos en las plataformas es, por supuesto, un espacio interesante. En relación con bloqueos por compras, referido específicamente a mi pregunta, a la pregunta que me hace. De hecho, en la práctica viene presentándose ya con mucha frecuencia. Las empresas que adquieren productos desde el exterior están poniendo estos lineamientos de referencia. Conozco experiencias desde hace más de 20 años que aplican especialmente compañías de gran nivel global en relación con las inversiones que se hacen en países para que atiendan todos los asuntos legislativos, pero particularmente todas las expectativas que tiene un grupo muy significativo que no he escuchado aquí, que es los consumidores. La manera como los consumidores perciben que los productos que van a adquirir o afectan el medio ambiente, o afectan los derechos humanos, o afectan los derechos laborales, o ven que no hay actuaciones con transparencia, ni por las autoridades públicas, ni por las empresas, pero también por otros sectores de la sociedad. Entonces, sí lo hay. Es un mecanismo que se está utilizando particularmente en la capacitación e instrucción en organizaciones como la que yo represento en Colombia, para que las empresas más pequeñas estén alineadas con unos valores particulares que tienen esas empresas más grandes para efectos de colocar sus productos en el mercado o sus servicios. Teniendo el cuidado de que esas pequeñas empresas no tengan unos elementos tan estructurales que las ahoguen en su propio desarrollo, en su actividad, porque son fuente generadora igualmente de bienestar, empleo y además abastecimiento de necesidades a los sectores cercanos. Yo quiero, y me excusan un minuto porque he escuchado aquí unos elementos que no quiero dejar pasar. Le he escuchado a Sofía manifestar que 2 países de la región son los que más afectan los derechos humanos. Yo pues, puedo entender que en esos países haya afectaciones, y uno de ellos es mi propio país y no lo desconozco.
pero existen otros países en donde hay flagrantes, evidentes vulneraciones a los derechos humanos que generalmente por razones ideológicas no se mencionan. El caso de Cuba, el caso de Venezuela o el caso de Nicaragua, en donde hay un elemento que a través de la legislación impide la opinión. Leyes sobre las cuales es considerado traición a la patria o incitación al odio el hecho de manifestar. Ustedes aquí están en Colombia, están pudiendo expresar lo que ustedes quieren. Hay gran libertad de opinar. Hay sí segmentos en donde hay intolerancia, en territorios dominados en donde la presencia del Estado es precaria. Y eso es una dificultad gigantesca que tenemos en Colombia. Pero aquí podemos opinar abiertamente. Hay estados en donde no es posible opinar. Y conozco casos específicos porque hago parte de órganos de control. Y quiero terminar mencionando, y me excusa, sí, que estoy tomando más el uso de la palabra. Sí, lo que pasa es que también nos robaron tiempo a nosotros. Entonces estamos... Una primera afectación al derecho al uso de la palabra es una afectación a los derechos humanos. Y aquí probablemente soy el único vocero que expresa opiniones que puedan ser distintas y por eso de alguna manera he pedido un poco más de tiempo. Entiendo esta naturaleza, pero precisamente lo que no facilita un diálogo social fluido es la intolerancia de no querer escuchar al contrario. Y eso, con eso tal vez termino. Quería dar otras ideas de base general sobre lo que es construir en el diálogo, porque yo estoy formado en la construcción del diálogo y en entender la diferencia. Gracias. Bueno, yo no sé si ya pueda ser riguroso con el tiempo, ¿no? Pero tendré que hablar en 15 o 20 segundos. Efectivamente, es una posibilidad que desde la plataforma se tiene presente. La plataforma forma parte, o es un grupo de trabajo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa 82 organizaciones de derechos humanos de Perú. Y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene diferentes grupos de trabajo, entre ellos la plataforma. Los diferentes grupos de trabajo, grupos de pueblos indígenas, grupos jurídicos, etcétera, formulan no solamente amicus, sino demandas. En el caso de la plataforma aún no lo hemos hecho, pero lo tenemos presente y muchas de las organizaciones que formamos parte de la plataforma hacemos ese tipo de trabajo. Así que por ahí creo que espero responderle algo. Intentando hacerlo más concreto y puntual. Lo que quería señalar, el Plan Nacional de Acción no busca suplir todas las políticas del Estado, sino integrarse y potenciar esas políticas, porque lo que tú mencionas es una política que compete al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a la cual se vincula. Lo que queremos nosotros es una coherencia en las políticas públicas, y por ello la vinculación de nuestro Plan Nacional de Acción con las distintas políticas que el Estado ha venido desarrollando, como la de empleabilidad que tú has mencionado, que compete al Ministerio de Trabajo y con la cual se vincula. Y entre otras políticas, como la igualdad de género que nosotros tenemos, con la cual también nuestro Plan Nacional se vincula, o la de niñas, niños y adolescentes, que se aprobó por el Ministerio de la Mujer al 2030, con la cual también se vincula, o con, tiene que ver la lucha contra la trata de personas, que también con ella se vincula, ¿no? Entonces, pero sí tenemos acciones concretas, puntuales, establecidas en nuestro Plan Nacional de Acción, que tienen que ver, por ejemplo, elevar la edad mínima de trabajo, que ahora está en 14, elevarla a 15 años, prohibir los trabajos peligrosos y actualizarlo, el tema de promover la empleabilidad de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, están considerados, el de tema de seguridad y salud en el trabajo, ratificar convenios de la OIT, está también considerado en nuestro Plan Nacional de Acción, ¿no? Y eso es lo que potencia nuestro Plan Nacional. Dos cosas chiquitas para cerrar nada más. El tema de consumidores lo hemos contemplado también en nuestro Plan Nacional de Acción, de prohibir la discriminación a nivel de consumidores. Y ahora vamos a entrar a trabajar con los gremios de consumidores, que en el Perú son varios gremios de consumidores, para involucrarlos en la implementación del Plan Nacional de Acción. Y otra final nada más para cerrar. Cuando yo hablé de los espacios de diálogo multiactor, no quise
con ello limitar la autonomía y que corresponde a las organizaciones de sociedad civil. Las plataformas de sociedad civil deben ser obviamente autónomas y no tiene que ver el Estado de intervenir en ellas, pero sí generar los espacios en los cuales puedan contribuir con sus aportes críticos, pero contribuir a la implementación, en este caso, de nuestros planes nacionales de acción. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, y gracias. Disculpen el retraso.